Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del lugar del mundo en el que estén y el momento es que estén escuchando este podcast. Hoy les traigo un tema que me encanta, que trabajamos en nuestro curso de gestión del tiempo. Es un tema que es algo que nos puede pasar a cualquiera, estudiantes, profesionales, emprendedores, empresarios, colaboradores, en cualquier ámbito en el que estamos y seguramente te pasó en algún momento y sobre todo mucha gente no sabe por qué. Es una palabra difícil que se puso de moda hace un tiempo y que se trata de la procrastinación. A ver, a priori, ¿qué es la procrastinación? Procrastinación es cuando nosotros empezamos a posponer o retrasamos determinadas tareas y en general lo que pasa es que la posponemos por otras tareas diferentes. Que por supuesto esas tareas por las cuales reemplazamos o posponemos una tarea son tareas que nos gustan más. Entonces creemos que estamos procrastinando, como le decimos, eh, determinadas tareas porque estamos desorganizados, que también es una opción, porque no lo tenemos en nuestra agenda, que también es una opción, pero lo más importante que tenés que saber es que lo principal de la procrastinación no tiene que ver con una cuestión de organización en sí misma, sino con una cuestión emocional. La procrastinación está altamente vinculada con las emociones, ya que hay muchas emociones negativas, por ejemplo, el miedo, el fracaso, la ansiedad, la vergüenza, la culpa, son algunas de las emociones que nos pueden estar abordando y lo que nos hace que no nos deje abordar esa tarea que seguimos postergando, ¿sí? Esa tarea, o muchas veces no se trata de una tarea específica, de una actividad, sino de una decisión que tenemos que tomar y nos está costando tomar la decisión. Es por eso que nosotros la seguimos postergando a esa decisión. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos pasa es que hay una emoción negativa que no nos está dejando que nosotros nos hagamos cargo de esa decisión o de esa tarea. Entonces, empezamos a poner excusas, empezamos a reemplazar por otro tipo de tareas y la cuestión es que esta tarea sigue pasando hasta que probablemente pase el peor de los escenarios, algún día no la podemos postergar más y tengamos que abordarla a la fuerza y en un momento abordando una urgencia, ¿sí? Entonces, hay algunas personas que pueden posponer la realización de alguna tarea porque tienen miedo, por ejemplo, de no hacerlo bien, porque tienen el síndrome del impostor, porque tienen miedo que los critiquen, porque pueden sentirse abrumados, por ejemplo, por la cantidad de trabajo que tienen que hacer. Entonces, eso hace que posterguemos también tareas. Eh, a veces puede estar también vinculado con la falta de motivación, porque no encontramos un propósito o un significado de por qué deberíamos abordar esa tarea, sino simplemente nos estamos obligados a hacerlo y no hay una cuestión interna, una motivación interna para hacerlo. Entonces, cuando la tarea a lo mejor no nos parece importante, no nos parece relevante, ¿sí? Todos estos factores hacen mucho más probable que yo procrastine una actividad o una toma de decisión, ¿bien? Entonces, esto por supuesto, va a depender de la tarea, de la persona, del momento. Probablemente hay momentos en que nosotros procrastinemos otra tarea y hay momentos en que la misma tarea no la procrastinamos, sino que hay momentos en nuestras vidas que no nos está permitiendo hoy, pues, con mis emociones, o con mi motivación, o con mis miedos, abordar esa tarea. Por lo cual es muy importante esto. Entonces, claro, seguramente todos estarán pensando, ok, todo muy bonito, pero ahora, ¿qué hago con esto? A ver, lo primero que tenés que hacer es identificar cuál es la emoción o el problema por lo cual no estás pudiendo abordar esa tarea. Entonces, si vos ya identificaste que estás procrastinando una tarea, una actividad, una toma de decisión, empieza a pensar por qué lo estás procrastinando. ¿Qué emoción negativa puede estar asociada a la procrastinación de esa tarea? ¿Sí? Entonces, identificar qué nos pasa es lo primero que tenemos que hacer.
Por otro lado, porque probablemente también lo que estemos descubriendo es que no tenemos las habilidades o los conocimientos para hacerlo, ¿no? Y nos está costando tomar conciencia de eso. Entonces, en lo que hace a toma de decisiones, por ejemplo, muchas veces nos pasa eso. Entonces, si nosotros ya lo tenemos identificado, ya estamos un paso adelante. Por otro lado, a ver, hay muchas estrategias que tienen que ver para ayudar a superar esta procrastinación con establecer objetivos claros, ¿sí? Y esa tarea que muchas veces la procrastinamos porque nos da fiaca sentarnos, porque nos va a llevar mucho tiempo, porque nos requiere mucho esfuerzo, mucha concentración, dividirla en pequeñas partes, ¿sí? Entonces, y otra cosa que también es muy importante es establecer plazos realistas para la ejecución de esa tarea. Porque si nosotros no nos ponemos plazos realistas y permanentemente salteamos esos plazos, perdón, ya nos vamos a acostumbrar a que ese plazo que nosotros pusimos es salteable. Entonces es importante que nos pongamos un plazo que sea realista, con un objetivo puntual, y también, una vez que nosotros identificamos esa emoción, entender que asociado a esa tarea, ¿qué puedo yo asociar esa tarea que me motive a hacerla? Porque a lo mejor no tengo ningún motivo, y de ahí cae la palabra motivación. Entonces, como no hay nada que me motive a hacerla, eso hace que yo lo postergue permanentemente. Ahora, si yo vinculo o asocio algún beneficio, ¿sí? O una emoción positiva que a mí me puede traer la realización de esa tarea, probablemente es más fácil que yo busque abordar. Por otro lado, evitar el hábito de la procrastinación, ¿sí? Entonces es importante desarrollar hábitos que eviten que nosotros estemos todo el tiempo como en un mood, ¿no? O sea, de repente estamos en un, bueno, humor procrastinación. Soy un procrastinador serial. Entonces, generar rutinas diarias, evitar distracciones innecesarias cuando me pongo a trabajar, establecer ambientes de trabajo, ¿sí? Propicios para sentarme a hacer determinadas tareas. Eso también hace, sin distracciones, eso también hace que el poder yo concentrarme mejor en determinadas tareas me ayude a no procrastinarlas. Por otro lado, superar la procrastinación en situaciones específicas, ¿sí? Por ejemplo, tengo que mandar un mail importante o crear contenido en las redes sociales o elaborar un plan de negocio. Digo, puede ser de lo más diverso. Entonces, si yo empiezo a plantearme determinados temas, muchas veces nos pasa, piensen, que lo que nos cuesta es el comienzo, ¿sí? Que una vez que se los comentamos, está, que ya lo comenzamos, ya está. Es como que extrabamos ese inicio, ¿bien? Entonces, superar ese momento específico del inicio, tengo que plantearme, digamos, la idea de dejar de procrastinar, pero bueno, como les digo, previo tiene que ver con identificar eso, con desarrollar hábitos, con buscar temas que nos motiven y no asociándolo a esa tarea. Por otro lado, a ver, si soy emprendedor, por ejemplo, compartir historias, ¿sí? Y entender que no soy el único al que le pasa. Y entender que a otros les pasa y que el haber podido abordar esa procrastinación trajo como resultado un sentimiento positivo. Como les decía recién, asocien esa tarea o esa actividad que les está costando abordar con un sentimiento positivo para que haya una motivación interna, un motivo o un sentimiento positivo. Entonces, un premio, yo digo, esto es re importante, premiarnos cuando las cosas salen bien. Y en este caso, si yo pude abordar una tarea que me estaba costando porque la estaba procrastinando, que yo me autopremie por eso, también es una buena opción. Y saber que cada vez que estoy procrastinando una tarea y que logré abordarla, me voy a premiar, ¿sí? Digo, puede ser, nada, me invité a una cena, me compré algo que me gustaba, entonces eso de alguna manera hace que nuestro cerebro funcione de una manera mucho más positiva. Eh, a ver, básicamente en el tema de procrastinación es entender, al margen de todos estos pasos que les di, que es una cuestión emocional. No culparme, sino poder identificar que acá hay una cuestión emocional, sobre todo nos pasa cuando tenemos que tomar decisiones difíciles,
que procrastinar es una gran opción. Hace que mi cerebro, que está en su zona de confort, diga, bueno, no, ya está, lo dejo. Entonces, mi cerebro queda en esa zona de confort y de comodidad y no tiene que hacer el esfuerzo de generar una acción, una actividad que a lo mejor no está habituado, y esa falta de esfuerzo hace que mi cerebro se quede cómodo y yo siga procrastinando. A ver, lo ideal de una tarea procrastinada es abordarla cuanto antes. Sácatela de encima. Sácatela de encima cuanto antes. Entonces, vamos a hacer un repaso de cuáles serían los pasos para dejar de procrastinar. Identificamos la causa, ¿sí? Em, Establecemos objetivos, le dividimos en metas, ¿sí? Nos planteamos fechas realizables, ¿sí? Fechas reales y realizables de la tarea. Generamos hábitos, ¿sí? Diarios que nos ayuden y nos generen un ambiente que sea apto para abordar determinadas tareas, y ahí sí entra un poco lo que es la organización, cuando yo empiezo a generar hábitos y organización, y por otro lado busco anclar el resultado de esa tarea realizada con algo que me motive, que me dé un motivo por lo cual que me genere motivación o un sentimiento positivo. Y también, como le digo, es válido premiarse cuando logré concretar esa tarea que tanto me estaba costando. Bueno, ahora piensen en algo que están procrastinando, usen estos pasos y cuéntenme en los comentarios cómo les fue.